Hola, buenas. Vamos a esperar unos minutillos más y ahora comenzamos. Bueno, Jesús, si te parece bien, podemos ir comenzando. Ya hemos esperado un poco que se una todo el mundo. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenas y bienvenidos a todos. Como podéis ver, no tenéis acceso al micrófono o a la cámara, pero en el chat os leemos y podéis escribir lo que queráis. Bienvenidos, yo soy Raúl, estudio Derecho y Economía en la Rey Juan Carlos y soy miembro del BIC URJC, un club que se compone de distintas áreas: el área legal, el área de inversión, el área de empresa y el área de comunicación, en la que nos dedicamos un poco a llevar a la práctica los conocimientos de la universidad.
salirnos un poco de un marco de todo teoría. Si os interesa más información sobre el club, nos podéis seguir siempre por redes sociales, por Instagram o por LinkedIn. Os pasaremos un formulario por el chat para rellenar y convalidar los créditos. Cualquier pregunta que os surja a lo largo del webinar la escribís, yo la iré anotando, pero vamos a dejarlas mejor para el final. Y bueno, hoy aquí la persona que tenemos importante es Jesús de Seiko Asesores, que es reconocido como uno de los 25 visionarios en el sector legal de España. Es autor del libro Revoluciona tu despacho profesional, que lleva desde 2001 dirigiendo un despacho profesional especializado en la realización de trabajos de auditoría, asesoría y consultoría de empresas y autónomos. Además es todo un experto en Bitcoin y otras criptodivisas, que es de lo que hoy nos viene a hablar, de la fiscalidad de estas criptodivisas. Bueno, pues nada, muchas gracias Raúl por la presentación. Nada, encantado aquí de colaborar con vosotros, con la Rey Juan Carlos y con el BIC especial. Nada, yo os hablo hoy de fiscalidad cripto, ¿vale? Creo que dentro del tema de las inversiones hay una parte importante que es la fiscalidad, que igual no se le da tanta importancia como a otras partes, como a la rentabilidad, etcétera, ¿no? Y yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta esa visión de que cuando ganamos en las inversiones hay una parte que se la tenemos que dar a los amigos de Hacienda. Entonces, a la hora de hacer el cálculo final, tenemos que atacar la parte fiscal para optimizar lo máximo posible. Bueno, os comparto pantalla directamente y después al final hacemos las preguntas tal y como decías, ¿vale? Vale, ya estoy compartiendo. Entiendo que se ve todo, Raúl. Sí, se ve todo bien. Vale. Perfecto. Bueno, tengo primero mis datos de contacto. Ahora, aunque Raúl decía de Seiko Consultores, ahora hemos creado justo hace una semana, por eso igual no lo tenía todavía los datos, porque acabamos de presentar hace una semana, una nueva consultora que es Consultoría Legal Cripto, que es clcrypto.com. Y entonces es una consultoría especializada exclusivamente en fiscalidad cripto, ¿vale? Empezamos entre 8 y 10 personas, vamos a empezar ya desde el 1 de enero ya en una nueva sede exclusivamente para fiscalidad cripto. Entonces la verdad es que ha crecido mucho este sector, nosotros llevamos desde 2015 ya hablando de fiscalidad cripto y poco a poco hemos ido generando nuevos clientes, sobre todo gracias a nuestro canal de YouTube, en el que os pongo ahí para que podáis entrar y lo veáis. Y al final hemos conseguido pues tanta repercusión que hemos tenido que crear una nueva consultora exclusivamente cripto, es decir, que hablamos solamente cripto, ¿vale? Frente a Seiko Consultores, que es un despacho profesional que estamos 40 personas y que hablamos de marketing, seguros, auditoría, fiscalidad, contabilidad, etc. Entonces, bueno, ahora es simplemente ya toda la parte cripto va enfocada a CLCrypto, ¿vale? Tenéis ahí mis datos, si necesitáis cualquier cosa, pues bueno, nos contactáis, intentaremos resolverlo lo antes posible, aunque la verdad es que vamos a tope ahora con el tema de la nueva consultora y el tema de la fiscalidad. ¿Vale? En un principio, el objetivo de hoy, de la charla, sobre todo es eso, ver la fiscalidad de las cripto. No nos vamos a meter en la tecnología ni nada y por lo tanto vamos a simplificar muchísimo todo el término de toda la tecnología, todo el tema de la tecnología blockchain, etcétera, ¿no? Por lo tanto, si alguien está muy metido en esta tecnología, pues que no nos vamos a entrar, vamos a intentar ser un perfil bajo en ese tema para centrarnos exclusivamente en la fiscalidad. Porque vamos a andar con términos muy complicados, ¿vale? Que nosotros realmente sí que podemos controlar, pero lo que nos interesa es que la mayor parte de la gente entienda por lo menos lo principal de la fiscalidad cripto. ¿Legislación? Bueno, pues aquí el problema es que no tenemos legislación. Realmente a día de hoy no hay nada, absolutamente ninguna ley que hable de las cripto, excepto la ley contra el fraude. O sea, que también parece de cachondeo, de coño, la única ley que hay en España que habla de las cripto y es la ley contra el fraude, ¿no? Pues bueno, ya mal empezamos, si es así.
En este caso falta de aprobar ese reglamento de ley contra el fraude, el modelo 720, que hablaremos ahora. Y entonces a día de hoy lo único que nos estamos basando es en las consultas que la Dirección General de Tributos, tanto estatal como de los diferentes diputaciones forales, han ido sacando. Entonces, en función de eso y en función de lo que los asesores fiscales ya conocemos del mundo tradicional y del mundo financiero anterior, pues intentamos un poco pues compaginarla todo, ¿no? Ver un poco cómo tributaba antes, cómo tributaría algo ahora, algo pues un poco en función de cómo se tributaban cosas similares anteriores, ¿no? Por lo tanto, ahí al final lo que nos genera es un gran problema de inseguridad, una inseguridad jurídica, que bueno, que al final, pues bueno, poco a poco irán sacando consultas, irán sacando más legislación y iremos teniendo menos inseguridad. La cuestión aquí clave es que como la tecnología blockchain y las cripto van evolucionando a una velocidad de vértigo, pues claro, la ley siempre va muy por detrás, ¿no? Y claro, o sea que esto va tan rápido y la ley va tan lenta, pues que vamos a tener siempre un gap de legislación de 3-4 años, y entonces ahí tenemos que estar nosotros como asesores un poco, asesores fiscales, que sabemos cómo tributan las cosas y también nos encanta la parte cripto, y entonces intentamos buscar ese puente de unión para dar una respuesta a estos problemas. Por eso, ya veréis cuando saque las diapositivas, muchas de ellas pondré interpretación, porque realmente es una interpretación nuestra, pero bueno, por lo menos está fundada y os lo ponemos, ¿no? Empezamos con el modelo 720. El modelo 720 salió la ley de prevención contra el fraude en julio de este año. Realmente en criptos es de lo que más se habla a día de hoy desde el punto de vista fiscal. Y entonces en julio salió la ley contra el fraude e incluía dentro del modelo 720 a las cripto. El modelo 720 es un modelo que no es de pago, sino que simplemente es informativo, y en este modelo estamos obligados a declarar las cuentas corrientes, las acciones o los inmuebles que tenemos en el extranjero. Eso era hasta ahora, y ahora, además de esas 3 partes que había que declarar previamente, ahora se incluye la 4ª parte, que es que tenemos que declarar también las criptos que tengamos en exchanges en el extranjero, ¿vale? Realmente, esta la tendremos en esta parte de aquí, ¿vale? No dice de exchanges, sino que dice información sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero, de las que se sea titular o respecto de las cuales se tenga la condición de beneficiario, custodiadas por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves criptográficas privadas en nombre de terceros, ¿vale? Para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales, es decir, los exchanges, ¿no? En los cuales nosotros depositamos las claves privadas, depositamos nuestras cripto y ellos nos las guardan, ¿no? Pues siempre que estén en el extranjero tendríamos que declararlo en este modelo 720. Claro, aquí en esta ley realmente no se dice nada más que simplemente tenemos que informar de esto, ¿no? Pero después en el reglamento es donde nos van a decir cómo tenemos que informar. En el reglamento del modelo 720 anterior ya decían que había unos límites de las cuentas corrientes, las acciones o los inmuebles, de tal forma que si no superábamos los 50.000 euros en esos activos, no tendríamos que declarar ni las cuentas, ni las acciones, ni los inmuebles. Y ahora estamos esperando a que salga el reglamento que hable de las cripto. Entonces, en un principio, todos creemos que van a poner también 50.000 euros de mínimo exento, por decirlo así, para no obligar a declarar. Pero bueno, hasta que no salga ese reglamento, pues estamos un poco en duda de a ver si va a haber que hacerlo, no va a haber que hacerlo, y cuándo y cómo habría que hacerlo. El gran problema de este modelo 720 no es la información que damos, que también es una información bastante importante, sino el gran problema de esto es las multas tan salvajes que tenemos por no declarar o declarar incorrectamente este modelo. Como podéis ver, la sanción por no declarar, si nos pilla Hacienda que tenemos que haber declarado, es 5.000 euros por cada dato no incluido, referidos a cada moneda virtual individualmente considerada. Entonces, con un mínimo de 10.000, ¿vale?, euros. Es decir, no sabemos por ahora qué nos van a pedir, pero imaginamos que nos piden el exchange, que nos piden la fecha de compra, las unidades y el nombre.
por ejemplo, y el valor 5 datos. Pues imaginaos que se os olvida de meter una cripto que tengamos en un exchange extranjero y cuyo valor pueden ser 100 euros, bueno, pues simplemente por no meter esa cripto tendríamos que pagar 5.000 euros, ¿vale? Ojo, si nos olvidan 10 criptos, pues andaríamos con 50.000. Estas sanciones son totalmente desproporcionadas, lo ha dicho así ya el Tribunal de la Unión Europea, pero Hacienda le ha dado igual. Bueno, Hacienda, el gobierno, que es el que ha aprobado este modelo 720, ¿no? Porque el gobierno le ha dado igual que el Tribunal Superior de la Unión Europea haya dicho que estas sanciones son desproporcionadas, que desde luego no es lógico que no prescriba este modelo 720, que no podemos diferenciar a españoles de europeos, etcétera, ¿no? Un montón de cosas para cambiarlo, pero aquí en julio llegó y se aprobó esta ley del fraude y se aprobó tal y como estaba antes, ¿vale? Por lo tanto les ha dado totalmente en este caso, bueno, hay una cosa que está clarísima. Si por algún motivo nos metieran una sanción de estas de los 5.000 euros, pues será fácilmente recurrible, pues porque el Tribunal Europeo ya ha dicho que es desproporcionada, ¿no? Pero de primeras el susto ya te llega y por lo tanto nos tocaría o pagar o ganar o ver un poco o pagar desde luego a los abogados correspondientes bastante bien para que nos defiendan de estas sanciones. La sanción, como veis, es un poco inferior si hacemos una declaración voluntaria fuera de plazo, que será de 100 euros por cada dato, con un mínimo de 1.500. Esto es cuando no nos acordábamos, cuando nos damos cuenta tarde que teníamos que haber declarado y la declaramos fuera de plazo, ¿no? Sí que os digo, por ejemplo, estas sanciones de 1.500 euros no están llegando, por ejemplo, nosotros hemos presentado varias de cuentas corrientes y de inmuebles en el extranjero, pero no nos ha llegado porque lo mismo también Hacienda parece que no está sancionando, pero podría ser que sí que se sancionase, ¿no? En este ley del fraude, además de incluir este modelo 720 para los usuarios, que somos nosotros, por ejemplo, así como inversores, tendríamos que ver si superamos la cantidad que reglamentariamente se determine para hacer este modelo 720. También hay otras obligaciones para los exchanges españoles que van a tener que dar información de todos los movimientos que hagan sus clientes. Porque hay que dar información enorme desde cuál es el titular, cuánto han comprado, qué monedas, etcétera, ¿vale? Dirección y de todo, ¿no? Entonces, este reglamento tampoco se ha publicado, por lo tanto los exchanges españoles, que hay 5 o 6 principalmente, pues todavía no tienen que dar esta información, pero en el futuro va a tener que dar esta información. Y por lo tanto, a efectos de un posible inversor, pues igual yo creo que aquí están un poco pues cavando la tumba del sector, por decirlo así, porque todo el mundo intentará comprar fuera en vez de comprar en España, que es donde se debería intentar comprar, para un poco fomentar esta tecnología aquí en España, ¿no? Pero bueno, se ha aprobado así la ley y nos van a obligar a dar un montón de información. Temas importantes que os pongo del 720. Bueno, en marzo del 21 no era obligatorio presentar el 720. ¿Por qué? Porque la ley se presentó en julio, se aprobó en julio de 2021, por lo tanto, en marzo del año pasado no había que presentar, porque el saldo que tuviéramos a 31 de diciembre de 2020. Sí que hay una excepción, que es en País Vasco y Navarra, que en estas comunidades, además de las cuentas corrientes, las acciones y los inmuebles, incluían un cuarto tipo ya, que eran los bienes muebles. Y en Guipúzcoa hubo una consulta en la cual decían, oye, si tengo criptodivisas en el extranjero, ¿tengo que declararlas, sí o no? Y entonces la Diputación Foral de Guipúzcoa dijo que sí, porque se consideraba un bien mueble. Y por lo tanto había que declararlo ya en el 720 de años anteriores, ¿vale? En el resto, en Navarra y en el resto del País Vasco, en un principio se supone que como no habían respondido ninguna Diputación Foral, pues no habría que declararlo, pero bueno, ahí estamos un poco en medio fuera de juego, pero bueno, estamos en el borde. Y en el Estado, pues se supone que desde luego no habría que haberlo declarado en años anteriores, y esto consolida, por decirlo así, pues eso, una interpretación que hacíamos previamente antes de que saliera esta ley, marcando esa cuarta obligación de las cripto, de declarar las cripto en el extranjero, porque claro, antes de que saliera esta ley no sabíamos si igual se podrían considerar las cuentas corrientes o las acciones o los valores en el extranjero como las cripto, ¿no? Y por lo tanto lo bueno es que al haber salido esta ley
ya claramente en la cual esta nueva ley, en la cual se pone como un tipo específico las cripto, eso quiere decir que en años anteriores no estaba incluida en ninguna de los tres supuestos que estaban previamente aprobados, ¿no? Es decir, ni acciones, ni cuentas, ni mucho menos impuestos, ¿no? Por lo tanto, consolida que en otros años anteriores no teníamos que haber declarado absolutamente nada de las cripto en este modelo 7. ¿Cuál es el gran problema que tenemos a día de hoy? Que hoy estamos ya a día 16 de diciembre, pues que estamos a 16 de diciembre y no se ha aprobado el reglamento. El reglamento es súper importante porque nos van a decir si hay un límite de 50.000, si hay que declararlo por exchange, si hay que dar información de las unidades, del total, no sabemos, pero va a haber qué información va a haber que dar. Y estamos a 14 días del cierre del año, porque esto supone que el saldo hay que cogerlo al 31 de diciembre, y después tenemos otros 90 días hasta el 30 de marzo para presentar este modelo 720. Entonces, si ahora no sale a final de año y tampoco sale de enero a marzo, pues se supone que no habría que hacer este modelo 720 porque no había ningún medio para hacerlo. El modelo 720 anterior no incluye las cripto. ¿Y el problema cuál será? Pues que de repente salga entre enero y marzo, entonces nos va a crear un poco de inseguridad también de decir, oye, pues igual no tenía que presentarlo porque está ya no puede ser, por decirlo así, retroactivo, y sin embargo, pues con estas sanciones tan grandes igual nos obligan un poco a declarar, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar un poco al reglamento y en cuanto salga el reglamento pues iremos informando de lo que hay. Una de las cosas que sí que estamos recomendando a todo el mundo es que si no quieres declarar modelo 720, no solamente por no enseñar lo que tienes, sino simplemente también por no poder tener algún tipo de sanción porque se te olvide algún exchange, ¿no? Pues una opción que estamos dando, desde luego, es pues pasar a una cold wallet, ¿vale? Tus cripto desde un exchange exterior, ¿no? Desde un exchange extranjero, pues puede ser un Binance, un Coinbase, Kraken, etcétera, pues pasártelo pues a un Ledger, a un Trezor o a una wallet de tu móvil, etcétera, en la cual tú tengas las claves privadas. Si eso lo tenemos antes del 30 de diciembre y tenemos menos de 50.000 euros, siendo que el reglamento lo limita a 50.000 euros, pues perfecto, no tenemos que declarar ese 720. También os digo que si realmente tenemos, yo que sé, mucho dinero en exchanges en el extranjero, yo sé, podemos tener 200.000 euros en Binance y las tenemos aprovechando algún tipo de rendimiento, pues tipo earn o tipo staking, o lo tenemos en un launch pool o lo que fuera, que nos esté generando un cierto rendimiento, quizá sacar el día 30 de diciembre toda la cripto o la mayor parte de nuestra cripto a una wallet y volver a meterla el día 2 entre las comisiones que nos van a cobrar y lo que dejamos de ganar, pues quizá al final no merece la pena, ¿no? Entonces va a depender de la situación de cada uno para declarar el 720 o no declararlo y esperar sobre todo a ver si sale el reglamento, ¿no? Pero yo de primeras, si tuviera cerca de 50.000 y pasase un poco por encima, intentaría pasármelo a una cold wallet y por lo menos me evitaría presentar este riesgo. Después, de todas formas, hacemos las consultas, ¿vale? Si tenéis alguna duda. Una parte importante de este modelo 720 es que la propia Hacienda determinó dónde están las cripto, ¿vale? La consulta esta la hizo la propia Hacienda porque era una persona que no era residente en España y dice, oye, si estoy trabajando con un exchange español donde estoy ganando algo de dinero, ¿tengo que tributar en España o no? Y entonces Hacienda le dijo que sí, porque consideraban que las cripto estaban en España, porque el que tenía la llave privada, las claves privadas, era español. Y por lo tanto, esta persona era no residente, imaginaos a un francés o a un chino, que justo tenía criptos en Bit2Me o en BitNovo o en Cryptan, por decirlo así, o en Bitbase, que son los principales exchanges en España, pues ese debería de tributar por una parte en su país y también en España por el impuesto de no residentes. Esto es una locura y es imposible de cumplir, ¿no? Porque imaginaos que todos nosotros tendríamos que también tributar en cada uno de los países donde estemos ganando dinero en exchanges. Imaginaos Binance, Coinbase, Kraken, Estados Unidos, Alemania, Binance, o sea, no sé dónde está. Deberíamos hacer un impuesto en cada sitio, ¿no? Es totalmente, está totalmente fuera de lugar. Lo único que con esto sí que sentó por lo menos Hacienda el criterio para determinar dónde, desde el punto de vista fiscal, se considera Hacienda que están las cripto, ¿no? Por lo
Por lo tanto, al final, por eso, si el exchange está en el extranjero, a través de esta consulta decimos que las cripto están en el extranjero, ¿vale? Aunque realmente, como todos sabemos, las cripto están en la blockchain y por lo tanto no está en ningún sitio, ¿vale? No están ni en el extranjero ni en España. Una parte importante, sobre todo para los que estudiéis Derecho y estéis en el tema de legislación, etcétera, fiscal, con el 720 el problema que tenemos es que no hay prescripción. El 720 no prescribe, que la verdad es que prescribe aquí asesinatos, prescribe un montón de cosas, pero el 720 no prescribe. Y por lo tanto, hasta ahora, si no declarábamos un ascripto que teníamos en un sitio y nos lo pillaban a partir de los 4 años, pues no tributaba porque había prescrito. Sin embargo, a partir de ahora tributarían como una ganancia patrimonial de la parte general, que podríamos irnos al 40 y pico, además de otras sanciones que también impone este modelo 720. Pero bueno, un repaso así rapidillo de este modelo, aunque lo importante es que falta el reglamento. Nos vamos a centrar exclusivamente hoy en 2 temas, el modelo 720 porque es de actualidad y sobre todo renta, que es lo que más os puede influir dentro del BIC, por decirlo así, como inversores particulares, ¿no? Después también podríamos ver sociedades, IVA, etcétera, pero bueno, no nos va a afectar tanto como en la renta, que creo que es donde tenemos que atacar hoy para esta primera charla. Un pequeño resumen de dónde tributan las cripto. Pues dentro de la renta, como podéis ver, tendríamos 2 partes. La parte de arriba, ¿vale?, que sería aquí estaba mal, entre el 20 y el 25 está mal, perdona, que es 19 al 26%, que sería la parte del ahorro, ¿vale? Sería por las ganancias y pérdidas derivadas por transmisiones, permutas, trades, compraventas, etcétera. Es decir, vendo una cripto por otra cripto, ahí estarían las permutas. Y después también a la derecha arriba por los rendimientos de capital, es decir, cuando dejamos nuestras cripto en un sitio y simplemente por dejarlos ahí nos están dando un cierto rendimiento. Más o menos lo podemos asociar a un plazo fijo. Entonces, lo único que perdonar que no es el 20-25, es del 19, 21, 23 y 26%. Y este 20-25 era en País Vasco, porque estuvimos dando una charla de País Vasco y tenía esta tabla que está mal. Es 19, 21, 23 y el 26%, ¿vale? Entonces, las cripto tributarían en la parte del ahorro, en la parte de arriba, por esos 2 temas, y en la base general, por 2 opciones. Por un lado, por ganancias y pérdidas que no derivan de una transmisión, como son los airdrops, referidos o forks, ¿vale? O cuando es una actividad económica, por ejemplo, cuando es un minero y recibe las cripto directamente. Bueno, pues ahí estaría la actividad económica y por lo tanto esta parte general nos tributa entre el 23 y el 40 y pico %, ¿vale?, en función de cada comunidad, ¿vale? Pero claro, la separación es súper importante porque la parte de arriba la tenemos topada al 26 cuando ganamos más de 200.000 euros y sin embargo lo de abajo se nos puede ir hasta casi un 50%. Entonces, claro, es muy importante determinar si va a un sitio o a otro. Os he hecho un poco de resumen de varios tipos de operaciones que son los más comunes y así por lo menos podemos ver todos los tipos de tributación que tenemos. La primera es la más sencilla, que es la permuta, la compraventa. Compramos una cripto con otra cripto. Vale, pues esto al final es una permuta, es una ganancia patrimonial, porque la ley de renta establece que hay una ganancia patrimonial cuando varía la composición y el valor del patrimonio, ¿vale? En este caso, si teníamos un Bitcoin que nos costó 10.000 euros y ahora vale 50.000 y lo vendemos por 15 Ethers, pues está claro que en el momento en el que lo hemos cambiado, cambia la composición de nuestro patrimonio, porque teníamos un Bitcoin y ahora tenemos 15 Ethers, y cambia también la valoración, porque teníamos un Bitcoin que nos había costado 10.000 y a cambio ahora nos dan Ethers por valor de 50.000. Por lo tanto, claramente está variando tanto la composición como la valoración de nuestro patrimonio. Y eso en la ley de renta entra como una ganancia patrimonial que se deriva de una transmisión y por lo tanto la parte del ahorro. ¿Vale?
La consulta más importante que tenemos en el sector cripto ha sido la consulta esta, la 0999-18, que fue la que estableció eso, que la permuta de cripto por cripto era una ganancia de la parte del ahorro, porque hasta ese momento, como Hacienda no había hecho absolutamente nada, pues había diversas teorías que decían, bueno, que igual hasta que no pasásemos a fiat, a euros, estas criptos no deberían de tributar. Sin embargo, en esta consulta lo dejó meridianamente claro, o sea, súper claro, Hacienda, y dijo, da igual que cambiemos un Bitcoin por euros o un Bitcoin por otra criptodivisa, que al final tendríamos que tributar en ese mismo momento, ¿vale? Entonces esta consulta fue un poco la que sentó ya las bases de la tributación actual. Tenemos que tener en cuenta las comisiones que hayamos utilizado pues, para tributar menos, por decirlo así, ¿no? Y después usar los precios de referencia. Es decir, aquí como ya sabéis, cada exchange tiene su valor. Podemos comprar cripto, la misma cripto en diferentes sitios a diferentes precios en el mismo momento, pero después, gracias al arbitraje, esos precios son muy similares. Por lo tanto, al final tenemos que utilizar algún tipo de precio de referencia, pues CoinGecko, CoinMarketCap, etcétera, que nos ayude a determinar cuál es la valoración de cada cripto en cada momento, ¿vale? Pues si tuviéramos el exacto del exchange donde hemos actuado, pues mejor, porque sería más fácil de informarle a Hacienda. Pero bueno, esta será la primera, que es la compraventa entre criptos, ¿vale? Dentro de esta permuta, una cosa que es de las más importantes es el método que tenemos que utilizar para valorar las compras cuando tenemos varias compras. En este caso, cuando compramos cripto, no solamente compramos un Bitcoin y no volvemos a comprar un Bitcoin, ¿no? Pues volvemos a comprar parte de Bitcoin, vendemos, volvemos a comprar, etc. Y entonces hay que ver cuál es el valor de adquisición del Bitcoin que estamos vendiendo. En este caso, la consulta 1604/2018 de Hacienda dijo que, bueno, que al final el Bitcoin, por decirlo así, cuando hay adquisiciones realizadas en distintos momentos y a diferentes valores, lo que dice es que siendo iguales entre sí, les confiere a las diferentes unidades o fracciones naturaleza de bien homogénea, ¿vale? Y dice, como la ley no establece una regla específica para Bitcoin o para las cripto, dice que cabe entender en esta consulta que en el caso de efectuarse rentas parciales hay que usar el FIFO, es decir, el first in, first out. Entonces, claro, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que dice que cabe entender. Cuando una consulta de Hacienda, que es súper clara normalmente, por ejemplo la 999/18 previa decía que había ganancia y punto. Es decir, ahí no decía que cabe entender que hay ganancia. ¿No? Aquí, sin embargo, en esta consulta sí que Hacienda dice, bueno, pues oye, como no dice nada la ley de renta, pues cabe entender que como las acciones utilizaríamos el método. Pero bueno, cabe entender nos viene muy bien a los asesores, porque podremos utilizar FIFO o podremos utilizar otro método, porque ni la propia Hacienda nos lo está obligando, ¿no? Está diciendo que lo lógico es utilizar FIFO. Claro, es muy importante esto del FIFO, ¿vale? Ya que imaginaros que comprasteis un Bitcoin por 10.000 euros y lo guardasteis en una wallet, y ahora, por ejemplo, tenéis 50.000 euros y queréis comprar otra moneda. Y dices, mira, lo que voy a hacer es, voy a enviar los 50.000 euros al exchange, allí voy a comprar Bitcoin, y ese Bitcoin que voy a comprar 50.000 euros lo voy a cambiar por la moneda X, ¿vale? Y entonces, bueno, ahí se supone, pero lo lógico sería decir, yo tenía un Bitcoin que me costó 10.000 euros y ahora simplemente con 50.000 he comprado otro Bitcoin, pero acabo de vender para comprar otra moneda, y entonces tengo otra moneda cuyo valor de adquisición son 50.000, porque lo acabo de comprar ahora mismo el Bitcoin y lo vendo. Pues ahí Hacienda nos podría decir, ojo, que realmente el Bitcoin que estás vendiendo no es el que acabas de comprar ahora. El que estás vendiendo es aquel que compraste en su día y que lo tienes guardado en un ledger o en tu wallet, y por lo tanto tenemos que aplicar el método FIFO. Es decir, en esa operación deberíamos de tributar por 40.000 euros, es decir, teníamos un Bitcoin por 10.000, hemos comprado un segundo Bitcoin por 50.000, hemos vendido un Bitcoin, pero no es el segundo que hemos comprado, sino el primero que hemos comprado en su día, y lo hemos vendido por 50.000 y por lo tanto hemos pagado 40.000. Por lo tanto, aquí hay que tener cuidado cuando queramos entrar en alguna moneda, y entonces siempre recomendamos no entrar a través de Bitcoin o BNB
o de alguna otra moneda, sino intentar entrar siempre desde una stablecoin que tiene paridad dólar, ¿vale? Por lo tanto, si nos compra una cripto, en vez de comprar Bitcoin y después hacer el par Bitcoin contra esa cripto, pues es mucho mejor comprar USDT, USDC o BUSD, cualquiera de las monedas estables, y de ahí comprar la cripto con su par, ¿no? Por lo tanto, es súper importante por el tema este del tiempo, ¿vale? Cosas importantes también, esta consulta consideraba que las unidades de Bitcoin son bienes homogéneos. Y esto me viene muy bien para la segunda derivada, por decirlo así, de las preguntas, ¿no? Que es la norma de antiaplicación de pérdidas. La norma antiaplicación de pérdidas, en síntesis, lo que dice Hacienda es, mira, si tienes una cosa y la has vendido para generar una pérdida fiscal y la vuelves a recomprar, pues esa pérdida fiscal no te la puedes deducir hasta que vuelvas a vender. Es una cosa que más o menos puede tener cierta lógica, aunque a las ganancias no le hacen lo mismo. Si tienes un activo, lo vendes generando ganancias, lo vuelves a recomprar, resulta que tienes que tributar. Sin embargo, las pérdidas no te las puedes deducir. Pero bueno, está así la ley y ya está, ¿no? Y esta ley se articula en 3 letras, ¿vale? Empezamos por la F, en la cual habla de, ojo, que las pérdidas no se computan como pérdidas las derivadas de transmisiones de valores o participaciones admitidas a negociación, ¿vale? Cuando el contribuyente hubiera adquirido valores homogéneos dentro de los 2 meses anteriores o posteriores a dicha transmisión. Es decir, si tenías acciones y compras las mismas acciones, pero claro, habla siempre de valores homogéneos. Es decir, si tenemos acciones de Iberdrola y tenemos un millón, 1 y 1 millón, si la vendemos con pérdidas, da igual que compremos la 1 millón, 1 millón, o que compremos las 7 millones, 7 millones 1, 7 millones 2. Es decir, con comprar otras acciones de Iberdrola que se consideran homogéneas, porque todas las acciones dan los mismos derechos, pues ya estaríamos fuera de juego. Por lo tanto, si nos costaron en su día, vamos a suponer, pues 100.000 euros y valen 50.000, pues tenemos una pérdida de 50.000. Bueno, pues Hacienda no nos dejaría y volvemos a recomprar en 2 meses antes o 2 meses después acciones de Iberdrola, pues Hacienda no nos dejaría deducirnos a 50.000 euros de pérdida porque hemos vuelto a recomprar, ¿no? En este caso, habla eso, daros cuenta que dice que si compráis valores homogéneos, es decir, no las mismas acciones exactamente, sino las mismas acciones o cualquiera que sea de su familia, ¿vale? No tiene que ser exactamente el mismo, la misma acción exacta, del número exacto de la acción, ¿no? Por ejemplo. La letra G sería exactamente lo mismo, pero habla de valores o participaciones que no están admitidos a negociación, ¿vale? En mercado secundario. Entonces aquí lo que nos dice es que no nos podemos deducir la pérdida cuando el contribuyente hubiera adquirido valores homogéneos, de nuevo vuelvo a hablar de valores homogéneos, en el año anterior o posterior a dichas transmisiones. Imaginaros una sociedad limitada que no cotiza en bolsa y que simplemente compramos en su día las acciones por, yo qué sé, 500.000 euros. Resulta que compramos otra vez acciones a algún familiar por 100.000 euros y vendemos a los 6 o 7 meses con pérdidas las primeras. Bueno, pues como hemos recomprado antes o después, no nos podríamos deducir las pérdidas, ¿vale? Quede claro que en los 2 casos habla siempre de valores homogéneos, es decir, no nos obligan a comprar las mismas acciones que hemos vendido, sino puede ser las mismas o parecidas, hombre, siempre de la misma sociedad, está clarísimo. Pero bueno, vale, pues sabiendo que las cripto no son ni acciones que cotizan en mercados, ni acciones o valores que no cotizan en mercados, pues se supone que en alguno de estos estaría en el E, porque el E dice, no se computan las pérdidas que sean derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales cuando el transmitiente vuelva a adquirirlos dentro del año siguiente a la fecha de la transmisión. Queda clarísimo que en la F y en la G no puede estar Bitcoin, ¿vale? Por lo tanto, estaría en la E. Pero claro, aquí ya no habla de que adquiera valores homogéneos, sino que dice que vuelva a adquirirlo dentro del año siguiente. Aquí os pongo interpretación, porque esto al final, ojo, es un poco intentar aprovechar la literalidad de la norma a nuestro favor, en el sentido de decir, oye, Bitcoin en la página anterior me ha dicho que son bienes homogéneos. Si yo vendo un Bitcoin con pérdida y no vuelvo a adquirir ese mismo Bitcoin, sino que adquiero otro Bitcoin homogéneo, es cualquier otro Bitcoin, que es lo más fácil, que cuando vendas un Bitcoin jamás vuelvas a adquirir ese mismo Bitcoin, entonces sí que me podría deducir la pérdida. ¿Por qué? Porque no vuelvo a adquirirlo dentro del año, ¿no?
no vuelvo a adquirir ese, adquiero otro que es homogéneo. Y como en el E y en el G me hablas de homogéneo, si en el E no me hablas de homogéneo, pues podríamos interpretar esa parte y por lo tanto aprovechar y deducirnos las pérdidas, ¿no? Pero aquí sí que os digo, pues tener cuidado cuando hagamos esas pérdidas, sobre todo de final de año, alguna venta para generar una pérdida y por lo tanto fiscalmente que el año acabe en negativo o en poco positivo, no vaya a ser que en algún momento Hacienda pues nos saque alguna cosa especial y no nos deje deducirla si le hemos recuperado, ¿vale? Dentro de las preguntas es lo principal, ¿no? Otro tema importante, la minería. Pues, bueno, Hacienda sacó la consulta 3625 del 16, la cual dejó claro que la minería de Bitcoin, el Proof of Work, se considera una actividad económica en la renta y por lo tanto va a la parte general como el resto de actividades de fontanería, asesoría, abogados, etcétera, ¿no? Es una actividad económica pura y dura que tributa entre el 18 y el 40 y pico por ciento en función de esto. Esta consulta habla exclusivamente de Proof of Work. Claro, Proof of Work nos implica tener que comprar los ASICs, tener que estar todos los días enganchado, tener que actualizar el protocolo, es decir, tener un montón de cosas y por lo tanto eso clarísimamente es una actividad económica, ¿no? Entonces la duda que nos queda es el Proof of Stake, por ejemplo, ¿vale? En el cual no tenemos que tener los ASICs ni nada, sino que simplemente tienes las cripto guardadas y simplemente por tenerlas guardadas que favorece a la red, etcétera, para mantener la red y por eso te dan una cierta rentabilidad, si eso es actividad económica o no. Yo entiendo que no es actividad económica porque al final no estamos obligados, así como en el Proof of Work, tenemos que tener esa conexión a Internet. Nosotros tenemos que decidir qué minamos, nosotros tenemos que decidir si paramos el ventilador o no, si ponemos el ASICs o no. Pues si hago el Proof of Stake, muchas veces lo que hacemos simplemente es dejar como un plazo fijo nuestras cripto y no tenemos que hacer absolutamente nada de actividad, ¿no? Por lo tanto, se podría entender como que no sería una actividad económica, pero dicho, por ahora Hacienda no ha dicho absolutamente nada. Sí que ha dejado claro que no está sujeto a IVA porque no tenemos un pagador, es decir, aquí al final el protocolo de Bitcoin es el que directamente genera nuevos Bitcoin y se los da a los mineros y por lo tanto no hay un cliente, por decirlo así, al cual tengamos que emitir factura y nada, por lo tanto estaría no sujeto a IVA, lo que implica que tampoco se puede deducir el IVA que estamos pagando por la compra de los mineros, etcétera, ni por el alquiler de los sitios, ni por la luz, etcétera, ¿vale? Eso lo dejo claro. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Somos mineros, bueno, pues presentar esos modelos trimestrales en los cuales estamos pagando la parte proporcional a cuenta de la renta y después en la renta pues declarar la diferencia entre los ingresos, que sean las recompensas recibidas en función del valor de la cripto en cada momento y los gastos que hemos tenido, los autónomos, amortizaciones, gastos de luz, etc. Y de ahí obtendríamos ese resultado. Entonces, más o menos esto sería del tema de la minería. Claro, para eso hay que ser minero, hay que darse de alta en autónomos. Mucha gente dice, ya, pero si es que yo estoy minando, pero son 4 pesetas. Bueno, pues si somos muy puristas y realmente lo hacemos bien, habría que darse de alta de autónomos y hacer todo. Después ya cada uno lo puede decidir lo que quiera, ¿no? Hay otro tipo de minería que está clarísimo que es la minería, cuando hablamos de Proof of Work, ¿vale? Sobre todo la minería criptodelegada o el cloud mining, etcétera, en la cual nosotros realmente, por ejemplo, en Tezos o en Cardano, etcétera, no hacemos nada, sino simplemente delegamos unos votos, etcétera. Yo ahí considero, pues, que es una interpretación mía también, que no es una actividad económica, sino que simplemente es como un capital mobiliario, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo es depositar nuestro activo, nuestras cripto en un sitio y obtener un rendimiento simplemente por haberlas depositado. Eso pues se asemeja, por decirlo así, al plazo fijo de toda la vida y por lo tanto sea un rendimiento por haber dejado nuestras cripto depositadas en un sitio. Pero a día de hoy ya os digo que todavía Hacienda no ha dicho absolutamente nada, ¿vale? Esta sería la minería. Los airdrops y los forks, para ver cómo tributan, tenemos que tener en cuenta que los airdrops y los forks, de repente nos ha entrado un activo, que puede ser el airdrop o los forks, por decirlo así, nos ha entrado un activo
pero no nos ha entrado ese activo por haber transmitido algo. Es decir, yo no he vendido un Bitcoin y entonces nos han dado Ether por vender el Bitcoin, no, de repente nos ha llegado algo gratuito, ¿no? Por ejemplo, en Uniswap, hace unos meses, a todos los que habían utilizado la plataforma, pues les dieron, no me acuerdo si eran 300 unis, que ese día eran 1.500 euros, me parece, y después, posteriormente, llegaron a ser 15.000 euros. O hace poco, el NS de Ethereum, que son los nombres de Ethereum, regalaron NS a gente que habían contratado previamente un dominio, ¿no? Claro, esos dominios llegaron a ser, o sea, los NS que dieron a la gente podían superar hasta los 20.000 euros. ¿Eso cómo tributa? Bueno, pues eso tributa como una ganancia que no viene de una transmisión y por lo tanto eso va a la parte general. Claro, que eso va entre el 18 y el 45%. Es decir, es muy diferente ganar algo cuando estamos vendiendo una cripto que nos va a tributar como máximo al 26% cuando estamos ya ganando más de 200.000 euros y que los normal se nos tributen entre el 21 y el 23, a que tengamos una ganancia de este tipo, porque claro, nos puede ir hasta el 45%. Cosas importantes aquí que podemos ver al final como asesores o como abogados o al final como inversores tomar decisión, pues cuando hablamos de los forks es valorar, y también lo consideran con los airdrops, si hay que valorar el activo que te lo dan a valor de mercado el día que aparece, ¿vale? O en el primer momento en el que se generó, ¿vale? Es importante porque, claro, imaginaros que cualquier activo, en cuanto se sabe que va a haber ese activo, ya empieza a tener un valor de mercado. Por ejemplo, en 2018, por cada Bitcoin que tenías, te dieron un Bitcoin Cash. Ese Bitcoin Cash, antes de que apareciera, ya había unos precios de compra y de venta pendientes de hacer, ¿no? Entonces eran unos 200 euros, me parece, cada Bitcoin Cash. Y entonces, pues la opción es, te dan un Bitcoin Cash, lo valoras por 200 o lo valoras por 0 porque no ha habido todavía ninguna venta y por lo tanto el precio aún no se ha consolidado. Pues bueno, aquí es lo mismo, interpretación, y se puede determinar quizá las dos cosas serían bastante defendibles y por lo tanto se podría utilizar las dos. Plataformas de arbitraje. Bueno, estas han desaparecido muchas este año porque casi todas eran timos, pero al final son plataformas a las cuales nosotros dejamos nuestras cripto en un sitio y el que recibe esas cripto nos las invierte, etcétera, es el que mueve el dinero y al final nos va dando un cierto rendimiento. Pues se interpreta que este rendimiento nos está dando, por decirlo así, sea como un capital mobiliario, ¿no? Como un trato de cuenta de participación o un rendimiento sobre un activo que nos están dando, ¿no? ¿Cuál es el gran problema aquí? Que en estas plataformas tú inviertes 1.000 y de repente al día siguiente te dan 100 y esos 100 conforme los recibes automáticamente se vuelven a reinvertir. Por lo tanto tienes 1.100 que te vuelven a reinvertir y otro tanto y continuamente se está reinvirtiendo. Y aquí el problema es que, claro, cada una de esas reinversiones sería un capital mobiliario. Cada una de esas reinversiones, no, cada interés que te están dando o cada rendimiento que te están dando por esa reinversión sería un capital mobiliario, ¿vale? Tema de referidos, pues bueno, esto al final es un poco general también. En tema cripto, mucha gente utiliza los referidos, es decir, compra cripto a través de este sitio y te dará una comisión a ti y otra comisión a mí. Pues bueno, en un principio esto se puede considerar como una ganancia patrimonial de la parte general, porque es lo mismo, no hemos vendido nada y de repente nos están dando X euros, ¿no? O incluso si solamente te dedicas a eso, o te dedicas en parte a eso, se podría considerar hasta una actividad como de marketing, por decirlo así, sería una actividad económica que iría a la parte general. Ambos van a la parte general, ¿vale? Pero uno igual tendría que tener IVA, retenciones, etc. Por lo tanto, ojo si tenemos muchos referidos. Pérdidas, robos y scams. Voy un poco rápido porque casi prefiero después hacer más preguntas, ¿vale? Y os lo digo así en general y después ya atacamos sobre preguntas. Aquí en las cripto tenemos dos posibles formas de perder nuestras cripto. El primero sería si lo dejamos en una plataforma o un exchange en las cripto y de repente la cierran, pues puede ser que nos digan, oye, que ya no vas a recibirlo, ¿no? Entonces ahí lo que estamos perdiendo es un derecho de crédito. Nosotros si dejamos a un exchange o a una plataforma un Bitcoin, quiere decir que tenemos derecho a que nos lo devuelva. Entonces si no nos lo devuelve,
Hacienda dice, mira, si alguien te debe dinero, solo te lo podrás meter como una pérdida si lo llevas a juicio, judicialmente resulta incobrable, o hay un concurso, que no va a haber un concurso, y después encima tenemos que hacer la reclamación para que nos pague, ¿no? Para que se ejecute el pago, ¿no? En ese momento nos podríamos deducir. Eso cuando hay un derecho de crédito. La otra opción que tenemos de pérdida es un robo, es decir, nos roban las cripto, pues porque nos hacen pues un phishing o lo que sea, o a través de cualquier esto, nos lo quitan, y en ese caso no es que perdamos un derecho de crédito, no, sino que alguien por la fuerza ha entrado hackeando nuestro ordenador y se ha llevado nuestras cripto. En este caso, con presentar una denuncia sería suficiente, ¿no? Por lo tanto, la diferencia es muy importante. Arriba tenemos que ir a juicio, ganarlo, etcétera, y abajo con una denuncia sería suficiente. Por eso la hacienda foral era un 3% que tenemos, nos olvidamos, ¿vale? Quería hacer 45 minutos, porque se nos ha pasado ya un poquitín, pero bueno, os pongo aquí un resumen de las consultas que hay de Hacienda más importantes. Como os voy a pasar los datos, los podréis ver, ¿vale? Casi todas son los que hemos hablado ya, pero bueno, tenéis aquí todas las que hemos ido sacando hasta ahora, ¿no? Y después lo que os sí que os recomiendo es que cojáis algún tipo de software de cripto para sacar los impuestos, ¿vale? Porque al final, como partimos de varios sitios donde tenemos las cripto, pues claro, tenemos que unificarlos todos en una misma Excel y de ahí sacar la información del FIFO, de las ganancias, etc., ¿no? Nosotros utilizamos uno que se llama CoinTracking, que te da un panel, te dice una cosa importante, que son las ganancias realizadas y no realizadas, que a final de año viene muy bien para tomar decisiones de compra o sea, de venta de alguna cripto, igual para generar alguna pérdida o alguna ganancia. Te da información de, pues eso, si puedes hacer un informe fiscal por FIFO, etcétera, y después te dice un poco las ganancias que has podido tener, declararlo en una declaración de la renta, ¿no? Con su fecha de compra, su fecha de venta, valor de compra, valor de venta, y después te da pues un informe muy detallado que de cara a Hacienda la verdad es que viene bastante bien para poder presentar. Entonces, bueno, he intentado, Raúl, he ido muy rápido, pero es que prefiero casi partir de hacerlo así, como tendréis toda la información y por lo tanto, si ahora tenéis dudas, pues yo voy a compartir, que aparece en pantalla. Sí, bueno, vale. Si hay dudas las pueden dejar en el chat. Bueno, ya ha habido algún par de preguntas que te han hecho durante la presentación. Por ejemplo, Luis, pero creo que las respondiste mientras presentabas, pero bueno, para que queden claro, Luis pregunta si en el modelo 720 los países de la Unión Europea se consideran países extranjeros. Sí, aquí es todo que sea fuera de España. Y a su vez José nos dice el modelo 720 si sería necesario presentarlo si yo tengo mis criptodivisas en una cold wallet, en un ledger. No, en un principio no, porque hemos visto que el 720 es cuando una persona o empresa tiene tus claves privadas. Y en este caso, nosotros tenemos las claves privadas. En vez de que tengamos la semilla, las 12 las 24 palabras, tenemos nosotros las claves privadas, por lo tanto, nadie nos va a estar custodiando. No habría que presentar. Yo te quería preguntar, en los casos en los que de momento Hacienda no se ha pronunciado y quedan a nuestra interpretación, nosotros nos podemos ajustar a la que más nos convenga. Claro, sí, lo único que dentro de un cierto margen, ¿qué es lo bueno aquí, Raúl? Que si hacemos una interpretación razonable de la ley, nos evitaremos cualquier tipo de sanciones, ¿vale? Por lo tanto, si decimos ahora, por ejemplo, que el staking es capital mobiliario y Hacienda en un futuro nos dice que es una actividad económica, pues lo que no nos podrán es sancionar, porque estamos haciendo una interpretación razonable de la ley actual y lo estamos asemejando más o menos a unos intereses, ¿vale? Por lo tanto, eso pues es difícil que, o sea, sea muy fácil ganarlo y por lo tanto que no nos sancionaran. Claro, otra cosa es que digas ahora, no, mira, las permutas las voy a meter al 1%. Ya, pues, ¿cómo va a ser al 1%? Si hay ya alguna, pues claro, que decir que eso, por ejemplo, no nos serviría, ¿no? Entonces, desde luego, toda la legislación que no está puesta y que nosotros hayamos hecho una interpretación razonable de la ley, no supondrá, desde luego, tributación porque así se reconoce en esto sancionado.
También nos pregunta Jean-Pierre, nos dice, ¿hay alguna diferencia entre hacer una compra de una cripto desde una tarjeta de débito a comprarla con dinero fiat en un exchange, cuando al comprar, por ejemplo, Tether, por ejemplo, para realizar la compra? No hay ninguna diferencia. Sí que es una cosa importante, es que guardemos muy bien esos justificantes de compra, ya que al final, pues ahora vamos a estar invirtiendo 3.000 euros y esos 3.000 euros en un futuro pueden ser 3 millones. Entonces, claro, el origen de nuestros fondos son esos 3.000. Y Hacienda, una de las cosas importantes que tiene claro es que tenemos que determinar cuál fue el origen de los fondos. Es decir, lo que no quieren es que la gente blanquee capital con las criptos. Entonces, claro, si dices, no, yo no sé cómo la compré, no tengo la información, fue hace muchos años, etcétera. Claro, ahí Hacienda te puede decir algo. Entonces, lo que interesa siempre es tener muy bien guardados esos justificantes, y sí que os recomiendo que lo hagáis desde el principio, porque lo típico, dices, no, yo ya le pediré al banco que me dé el justificante. Ya, pero es que dentro de 6 años o 7 ya veremos dónde está ese banco, si se ha fusionado 7 veces o lo que sea, y ahora pídele los datos en 15 días, ¿no? Por lo tanto, yo os recomiendo que hagáis ese primer ejercicio, que eso hay que hacer una vez. Lo haces, te lo guardas todo en PDFs, en mails, te lo envías y por lo menos tenemos esa parte ya ganada. Claro, pues si luego no los guardas o los pierdes, te lo van a reclamar. Eso es. ¿Y a partir de cuántas ganancias tienes que hacer una declaración? Vale. Realmente en la ley de renta estamos obligados a presentar la renta, ¿vale? A partir de 1.000 euros que tengamos del total de ganancias e ingresos. Es decir, si el total de nuestros ingresos, incluyendo nómina, incluyendo alquileres, incluyendo ventas, etcétera, supera 1.000 euros, ¿vale? Por lo tanto, casi todos superan 1.000 euros, entonces ya tenemos obligación de hacer la renta. Por ejemplo, algún estudiante que no tenga ingresos de nómina, etcétera, y que simplemente haya ganado, yo qué sé, pues 700 euros en cripto, pues no tendría ni obligación de declarar, ¿vale? Otra cosa, por ejemplo, un estudiante en el cual no tiene ingresos de nómina y sí que ha ganado, por ejemplo, 4.000 euros, estaría obligado a hacer la renta, pero como hay 5.000 euros exentos, no tributaría, ¿vale? Pero estaría obligado a hacer la renta. Pero ojo, que aquí hay trampa a veces, porque si eres menor de 25 años, tus padres han podido deducir por ti. Y resulta que como estás obligado a hacer la renta, no se pueden deducir y por lo tanto al final a pagar, ¿no? Entonces es importante que la tributación de las cripto, a partir de 1.000 euros de ganancia en general, de todos tipos de ingresos, habría que tributar. Si por ejemplo estás trabajando y cobras 15.000 euros y tienes 1 euro único de cripto, ya estás obligado también a hacerlo, ¿vale? Porque ya no estamos aplicando el límite de los mínimos, ¿no? Por lo tanto, si estás trabajando, cualquier ganancia tenemos obligación de declararla, y si no estás trabajando ni tienes otros ingresos, el límite serían los 1.000 euros. Y luego hasta los 5.000 estamos exentos. Sí, hay una parte exenta, 5.050, etcétera, después por hijos, tenemos más exentos, pero bueno, en general eso es 5.000. Nos pregunta Mireia, en el año 2022, ¿estamos obligados a introducir en la declaración de la renta el modelo 720? ¿O igual, o hay que esperar a que lo que ponga el reglamento? Hay que esperar, o sea, por un lado son impuestos diferentes, ¿vale? En la renta, el impuesto de la renta de las ganancias que tenemos, las ganancias y los rendimientos, staking, intereses, permutas, ROCs, todo eso sí lo declararemos en la renta en junio, por todo lo que ha pasado desde el 1 de enero al 31 de diciembre, ¿vale? Esa es la ley de renta, 1 de enero al 31 de diciembre, lo sumamos todo y lo declaramos hasta junio del año siguiente, en la renta. El modelo 720 hace una foto fija a final de año, y si superas sus límites tienes que presentarlo en marzo, ¿vale? Por lo tanto son dos impuestos diferentes, y por ahora en el 720, mientras no salga el reglamento, no habrá que presentar el 720. Si te parece, hacemos un par de preguntas más. Sí, perfecto. Si quieres seguir un poquitín más, pues hasta las 7 y 5, 7 y 10, pues podemos. Si hay... Sí, Javier nos pregunta, obteniendo criptomonedas a partir de la minería, en el momento en el que tú haces una permuta a otra cripto, ¿también la puedes aplicar las pérdidas o ganancias? A ver, cuando hacemos minería,
¿vale? Tenemos ahí ya un rendimiento que tendríamos, ¿vale? Vamos a suponer, por ejemplo, que minamos ahora un Bitcoin, ¿vale? Pues tendríamos un ingreso en nuestra renta de actividad de 40.000 euros o 40 y pico mil euros que vale hoy el Bitcoin, ¿no? 42.000 euros. Eso iría como a nuestro trabajo, por decirlo así, a nuestra actividad económica. Posteriormente, cuando ese Bitcoin lo vendemos, vamos a suponer, por ejemplo, que lo vendemos en 50.000 euros, pues tendríamos 8.000 euros de ganancia. Es decir, en ese día tendríamos 50.000 euros, porque lo hemos vendido por 50.000. De esos 50.000 euros habrían tributado 42.000 euros como minería y 8.000 como ganancia. Total 50.000, que es justo lo que tenemos, ¿vale? Por lo tanto, eso tributaría como ganancia. Si en vez de venderlo por 50.000 lo vendemos por 40.000, cuando lo hemos comprado cuando nos ha venido por 42.000, pues esa bajada de valor sería una pérdida y sí que se podría compensar. Tributaríamos por un lado 42.000 de actividad económica y menos 2.000 euros de pérdida, ¿vale? Compensaría otras ganancias. A ver, me preguntan acerca de los estudiantes. Si un estudiante, por ejemplo, no tiene una nómina y compra 500 euros de criptomonedas y ahora tiene 5.000, pero no las vende, ¿tiene que declarar cuando las venda? ¿O solamente...? Claro. Exacto, es decir, si compras una moneda y compraste 500 euros de esa moneda y no has tocado nada y esa moneda simplemente ha multiplicado por 10 su valor y de 500 euros ahora vale 5.000, eso no lo tienes que declarar en ningún momento. ¿Por qué? Porque no la has vendido, ¿vale? En el momento, entonces, aunque tengas una plusvalía latente, no tendrías que hacer la renta porque no la has vendido. En el momento en el que la vendas por cualquier cripto o por euros o por cualquier cosa, entonces sí que ya entraríamos en esa ganancia, ¿vale? Pero esa plusvalía que es latente, inicialmente no debería de tributar porque no la has vendido, ¿vale? Y si la paso a una hot wallet o una cold wallet, tampoco. Pues sí, tampoco. Eso es, porque al final estás pasando del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. Al final, si tienes acciones de Endesa y las pasas del Santander a la Caixa, pues no pasa nada, porque sigue siendo las mismas acciones, ¿vale? Lo mismo con las y en la misma situación nos preguntan si yo soy estudiante y he generado 1.001 euros o 1.100 euros, un poco más de 1.000, tengo que presentar la declaración obligado. ¿Qué pasaría si no la presento? Vale, bueno, si no la presentas, pues ahí Hacienda, a ver, por 1.100 euros sería súper complicado que Hacienda te llamara, ¿no? Pero vamos a suponer que te llama, ¿vale? Así que sé, por algún motivo, entonces Hacienda te podría decir, oye, tenías que haberla presentado, aunque no tenías que pagar nada, me pagas una pequeña sanción por no haber cumplido con tu obligación, y el problema es que te pueden mirar a tus padres para quitarte esa parte, ¿vale? De la deducción de los padres por incluir a los hijos que conviven 25 años, etc. Entonces, si se da esa circunstancia, pues podrías tener ese problema, ¿vale? En caso de que no se dé esa circunstancia, simplemente entiendo que la única sanción que sería suelen ser 120 euros por no haber presentado el modelo correctamente y ya está. A ver. Guillermo nos dice, en caso de obtener ingresos desde el mundo DeFi, pero pasándolos a través de wallets como MetaMask, a un exchange centralizado, a Binance por ejemplo, con idea de usar estos fondos para realizar gastos con la tarjeta asociada a este exchange, ¿habría que declarar algo al no tener registro de esos beneficios o no tendría hueco en el sistema? A ver, ¿habría que declarar? Sí que habría que declarar porque hemos tenido ganancias en la DeFi, ¿vale? Al final hemos metido a un pool de liquidez, hemos hecho farming, hemos hecho permutas dentro de un exchange descentralizado, todo lo que queramos. Es decir, al final, eso son permutas, son intereses, son capital movilidad. De ahí a que después te lo gastes a través de una tarjeta y sea difícil de que te lo pille Hacienda, pues también es complicado. Entonces, primero, ¿estamos obligados? Sí. ¿Es fácil que te lo pille Hacienda? Pues de primera no es fácil, ¿vale? Por lo tanto, ahí ya cada uno que asuma el riesgo que considere. Pero de primera sí que hay que declararlo, porque Hacienda en ningún momento te está diciendo, oye, no, mira, que si es de un sitio descentralizado no me lo declare. No, Hacienda te dice que tienes que declarar todo. Hacienda a día de hoy no tiene mucha información, la única información que tiene es los movimientos de bancos que hemos enviado nosotros a un exchange o que ha venido del exchange a nuestra cuenta y muy poco más, no tiene casi información. Pero sí que es cierto que cada vez tienen programas de trazabilidad cada vez más importantes. Esa trazabilidad, le das a un botón y un poco vas siguiendo las wallets en las que vas gestionando y te pueden sacar un histórico y dentro en un futuro cada vez más, ¿vale?
Y después también hay una cosa, que cuando, si lo haces así, simplemente lo quieres pues, para gastarte, comprarte, qué sé, pues juegos o libros o lo que sea, o bueno, no, tampoco va a ser gran cantidad, pero si empiezas a generar bastante dinero, claro, en el futuro te querrás comprar una casa, te querrás comprar un coche, etcétera. Entonces, claro, el problema es cuando llegas en el banco y dices, oye, mira, que me paso 100.000 euros, y dices, bueno, ¿y de dónde ha venido? ¿Cómo ha tributado? ¿Cómo no sé qué? Entonces ahí es donde está el gran problema. Es decir, Hacienda por ahora no tiene información, por lo tanto mucha gente dice, pues no lo declaro. Vale, pues si al final cada uno es mayor, cada uno tiene que decidir. ¿Hay que declararlo? Sí. ¿Que es fácil que Hacienda no te pille? Pues puede ser fácil también. Pero, bueno, al final cada uno que tome las decisiones, pero ahí lo lógico sería declararlo, aunque hay hay gente que no lo declara. Claro, gente que asume el riesgo. Sí, es así. ¿Es asumir el riesgo o no? Y sobre todo el gran problema es posibles plusvalías potentes en un futuro, que sobre todo cuando entramos en los mercados, pues lo que queremos es, yo qué sé, tener una libertad financiera y poder comprar una casa y poder comprar, claro, sin más declarar nada, pues va a ser más complicado después el del banco, el de la hipoteca, el de notario, te dé el ok, ¿de dónde lo has sacado? ¿Esto que es de tráfico o de qué? David nos pregunta, en caso de enviar las monedas a una cartera fría, si no declaras el modelo 720 este año, pero las ganancias no prescriben, ¿qué pasaría en el momento de volver a enviar las criptos después de unos años al exchange? Vale, sí, pero las ganancias, por decirlo así, sí que prescriben las ganancias de las permutas sí que prescriben, ¿vale? Lo que no prescribe es que si te detectan un activo y no lo has declarado previamente, ni puedes demostrar que era tuyo antes de un periodo no prescrito, pues te lo puedes meter en la parte general, ¿vale? Entonces, bueno, ahí es un poco dudoso y habría que ver un poco por los temas, pero bueno, yo ahí no me preocuparía. Y acerca de los impuestos con los NFT o los juegos de NFT, si yo juego a algún juego sin realizar ninguna inversión, de los que son free to play, ¿a partir de qué tramo tengo que empezar a tributar? Claro, a ver, los juegos play to earn, por decirlo así, al final nosotros lo estamos asemejando mucho pues al póker, por decirlo así, ¿no? Al final es un juego en el cual tú estás jugando y de repente pues ganas X cantidad, ¿vale? Eso sea pues igual que el póker o igual que un airdrop o igual que esto sería la parte general, ¿vale? Por lo tanto, no es una venta, o sea, no es una ganancia por vender algo, sino que es una ganancia por jugar y por lo tanto iría a la parte general y habría que declararlo desde el primer euro, ojo, siempre con los límites de los 1.000 euros, es decir, si hemos tenido menos de 1.000 euros de ingresos durante un año en total, ni lo declaramos, ¿vale? En total, nómina, dividendos, juegos de play to earn, todo. Si me parece, hacemos una última pregunta. Vale. En la que Víctor nos dice, si por ejemplo tienes 10.000 euros en Ethereum y los tienes holdeando y nunca los has vendido, y yo compro un NFT y lo vendo a 20.000 euros, ¿tendría que declarar algo? Hombre, tienes los Ethereum. Para comprar el NFT has tenido que vender los Ethereum, lo primero. O sea, es decir, has tenido que comprar... Sí, una permuta. Claro, es decir, para comprar el NFT ya has tenido que pagar algo en Ethereum o en otra cripto. Entonces, al comprar el NFT ya tendríamos una primera permuta de algo, ¿vale? De la cripto X que compramos por 10.000 euros y que ahora vale 20.000, ¿vale? Ahí tenemos una primera ganancia. Se valora ahí cuánto vale el NFT en función de lo que hemos aportado. Vamos a suponer que los 10.000 euros de Ethereum, compramos Ethereum por 5.000, ahora vale 10.000, ¿vale? Y lo cambio por un NFT, ¿vale? Pues hemos ganado 5.000 euros en Ethereum. Y se valora el NFT en 10.000 euros, porque es justo el valor de los Ethereum que hemos entregado acá. Cuando ese NFT lo vendemos por 20.000 euros, entonces hemos ganado otros 10.000 euros, ¿vale? De tal forma que al final diríamos, mira, a día de hoy tengo 20.000 euros y empecé con 5.000. Me han tributado 5.000 euros los Ether y otros 10.000 euros el NFT, ¿vale? Perfecto, empecé con 5, tengo en 20, he tributado por 15. Cuadra ¿no? Sería un poco la explicación más sencilla. Sí, simplificado. Eso es. Vale, pues muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por la presentación que hoy nos has compartido.
os la enviaré, ¿vale? Mañana, y mañana os envío una extra si la puedes enviar, si hace falta, o la puedo hacer de trabajo. Ok, o si no, nos pueden escribir por redes sociales y se la mandamos a los que estén interesados. Eso es. Vale. Perfecto. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros, nada, y animo ahí con el BIM y a seguir a tope, ¿vale? Muchas gracias. Un placer, que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.